Bienvenidos a las primeras jornadas holísticas de bienestar animal. Muchas gracias por estar ahí, porque gracias a vuestro interés esto ha sido posible, y muchísimas gracias a todos los ponentes que han participado de manera totalmente desinteresada para contribuir a esta idea de difusión, de hacer que todo el mundo conozca todas las opciones que tiene para sus animales, porque la información es poder y como los animales dependen de nosotros, pues cuanta más información, cuanta más opciones tengan sus responsables, todo esto revertirá en su bienestar, que es lo más importante para nosotros. Os dejamos a continuación con el siguiente ponente. Disfrutaréis segurísimo de su ponencia. Cualquier duda, cualquier pregunta que os haya quedado, pues podéis contactar directamente en todos los medios que os proporcione el ponente y nosotros estaremos aquí. A disfrutar. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, por el canal, ¿no? Para poder dar a conocer todos esos conocimientos que estaban ahí un poco escondidos, ¿no? Y gracias también a todos los ponentes, porque, claro, creo que en algún momento cada uno de nosotros creo que nos hemos sentido solos, ¿no? En la jornada por el hecho de creer y empezar a practicar este tipo de medicina, ¿no? Que es como la medicina no convencional. Y creo que esta oportunidad de cuando nos unimos y damos a conocer estos conocimientos es muy importante, ¿no? Para ser como válido y poder comunicar, sobre todo, lo que practicamos en nuestro día a día, ¿no? Creo que la práctica y los resultados son los más importantes, ¿no? Y gracias sobre todo a los que están aquí. Eso sin las personas, tanto tutores como profesionales que están como asistentes, sin vosotros tampoco eso se daría, ¿no? Bueno, me presento un poco para que me conozcáis. Me llamo Mayra Poitena, soy veterinaria, licenciada en Brasil, ¿vale? En la Universidad Metropolitana de Santos en 2004. Tengo estudios de, bueno, lo que contempla la medicina no convencional. Tengo estudios de homeopatía, ¿vale? Incluso empecé mi jornada laboral haciendo prácticas en mis vacaciones mientras estaba en la universidad, pues hacía prácticas con una veterinaria que era homeópata, ¿vale? Entonces ahí pude abrir y ver en la práctica, abrir mi mente, ¿no? Con relación a estos tipos de tratamientos. Incluso en mi primer día de prácticas allí, mientras era estudiante de veterinaria, en el primer día hubo un caso súper interesante, un perro que tuvo una picadura de insecto. Nos desesperamos porque entró en choque. El tutor estaba desesperado y la veterinaria, con toda calma del mundo, empezó a hacer un tratamiento homeopático en lo que creemos que no funciona de manera rápida, y incluso dijo al tutor, ¿no? Dijo: si tienes 2 horitas para estar aquí, haremos el tratamiento al perro, ¿no? Y en 2 horas el perro ha salido de la clínica perfecto, en perfectas condiciones, utilizando simplemente la homeopatía a cada 20 minutos, gotas vía oral, en la que el animal pudo reaccionar frente a esta picadura, ¿no? Entonces, mi primer día, como he sido presentada a este tipo de terapia de esta manera, ¿no? Entonces ya no tuve ninguna duda. Y a partir de ahí, pues empecé mis estudios con homeopatía, con esta misma profesional, y luego las flores de Bach. Y en 2008 vine a Barcelona también por una crisis personal y también profesional, ¿vale? Porque en la carrera no me sentía encajada
en muchos niveles, en la clínica sobre todo, después de haber trabajado en un par de clínicas en San Paulo, y por crisis de ansiedad y tal, pues cambio de vida, vine a Barcelona y aquí pues empecé sobre todo también vinculado a consultas a domicilio, empecé a estudiar la fitoterapia por un proyecto también socioambiental que teníamos Bruna y yo, que es mi pareja, hemos venido juntas de Brasil y ahí pues entré a fondo en la fito. He hecho un curso de fitoterapia en el Centrafac en Barcelona en 2012. ¿Vale? Tenía la práctica en mi propio huerto medicinal y tuve las clases en este centro durante 6 meses. Entonces adentré mucho en la fitoterapia, sobre todo mediterránea. ¿Vale? Sí que ha sido enfocada para humanos, pero en mi práctica clínica pues he ido trabajando con animales. ¿Vale? Pues hace 3 años hemos inaugurado Biovet. Hace 4 o 5 años que ya hacía consultas a domicilio en Barcelona, entonces inauguramos Biovet. Y yo seguía las consultas a domicilio y abrimos la tienda online por la falta de opciones con algunos productos, tanto medicinas como alimentación natural, para adquirir en estos casos. Y hace 1 año y medio pues hemos abierto un centro físico de Biovet. ¿Vale? Estamos en Sarrià, en Barcelona. Pues ahí en Biovet hacemos medicina integrativa, ¿vale? Trabajamos con la medicina convencional y la no convencional, ¿vale? Y desde hace 5 años también empecé a profundizar mis estudios en alimentación natural y ahora estoy terminando como un posgrado de alimentación natural y nutrición funcional también de cara a patología. ¿Vale? Bueno, empezamos. Lo más importante hoy, claro, hablando de fitoterapia, claro, la fito es muy amplia, la cantidad de plantas es casi que infinitas, ¿vale? Hay muchas plantas en el Mediterráneo, hay muchísimas, entonces, claro, no podemos hoy en una charla hablar de todas y tampoco de las que vamos a hablar, tampoco voy a profundizar en cada una tanto, ¿no? Lo que quiero pasar sobre todo es la importancia de las plantas en algunos casos más comunes en la clínica, ¿vale? Y sobre todo la práctica diaria, ¿vale? De la utilización de las plantas en muchos casos. En las condiciones que más utilizamos, que es detoxificación, ¿vale? Las plantas hacen un trabajo muy importante en este sentido, y también en tratamientos, ¿vale? Tanto uniendo con medicinas alopáticas como en algunos casos haciendo solamente tanto alimentación como las plantas. ¿Vale? Hablando de conceptos, pues terapia, que es una ciencia ancestral, ¿vale? O sea, la utilización de las plantas se remonta a tiempos muy, muy antiguos. Realmente, o sea, no se sabe. El ser humano descubrió que podía utilizar su beneficio, o sea, los beneficios de las plantas en la salud del ser humano, ¿no? No se sabe, claro, si fue por instinto, por la conexión con los aspectos más sutiles, ¿no?, de la naturaleza, pero sea como sea, la fitoterapia ha sido una de las claves de la medicina de todos los tiempos. Todas las culturas de cualquier continente, da igual la época y grado de desarrollo, han fundamentado sus medicinas en medicinales, ¿vale? O sea, por eso es lo que
siempre digo, creo que la farmacopea, la medicina, lo que son las medicinas alopáticas, no existirían si no fuera por la fito, ¿vale? Puesto que también en muchos casos los principios activos de las medicinas alopáticas son extraídos de las plantas o copiados químicamente para hacer publicando trabajos científicos y trabajando de manera práctica, pero por ejemplo en el caso de los animales, en partes sabemos que ellos siempre utilizaban las plantas de forma instintiva en la naturaleza, ¿vale? Los humanos, aparte, o sea, una de las teorías que tenemos es que los seres humanos utilizaban mucho de la teoría de la signatura rerum, ¿vale? Que es lo que pongo aquí es muy interesante de buscar, ¿vale? Si queréis investigar, los que les apasiona el mundo de las plantas, de la signatura rerum es una teoría que afirma que las plantas llevan escritos signos que identifican sus propiedades, ¿vale? O sea, creo que ya habéis visto, incluso no solo en práctica, como también he estudiado un poco, ejemplos de plantas, incluso alimentos que tienen propiedades parecidas con su parte física, ¿no? Unos ejemplos, por ejemplo, hay una planta que se llama planta rompepiedras, que es la Lepidium latifolium. Es una planta que crece en las rocas, incluso se adentra en las rocas y las rompes, hacen grietas en las piedras, y justamente es una planta en la que se utiliza mucho en casos de piedras en riñón o en algunos casos de cristales en vejiga. De terapia en casos como lo que he citado, ¿vale? Otro ejemplo también típico: en Suiza antiguamente los ganaderos utilizaban una planta que tenía una flor y un líquido blanco, muy blanco, o sea, de color igual que de la leche. Estos ganaderos utilizaban en las vacas para que generaran más leche. Eso, o sea, tenían un efecto galactógeno, y el mismo color del líquido, la flor blanca de la leche, pues se utilizaba para este fin, ¿vale? El ejemplo típico también de las nueces, ¿no? Que tiene la forma del cerebro y sí tiene propiedades a nivel cerebral, ¿vale? También, hablando de alimentos, los tubérculos como las patatas, jengibre, zanahorias, son parte de la planta en la que hace la función de absorber los nutrientes en la tierra, por ejemplo, ¿vale? O sea, ¿eso qué quiere decir? Es como el sistema digestivo de la planta, y los tubérculos justamente cuando los utilizamos en una alimentación, en muchos casos son para actuar en diarreas y problemas digestivos, ¿vale? Son ejemplos de los que nos da más en práctica la teoría, que es la teoría de la signatura rerum, ¿no? Sin embargo, eso, claro, no quiere decir que todas las plantas de tubérculos, por ejemplo, sirven para el sistema digestivo, que todas las flores blancas sean galactógenas, etcétera. Es más bien, que quiere decir es que los detalles externos nos sirven como para conectar con algo sutil, ¿vale? de las plantas, y ayuda como en el camino para los estudios de las propiedades. Esta ha sido como la conexión del ser humano con la naturaleza, ¿vale? Eso es muy importante de tener en cuenta. En la práctica yo pude vivenciar mucho esto, ¿vale? Es muy diferente estudiar las plantas en teoría y ponerse a tener un huerto, a cosechar, a incluso hacer el secado, trabajar con todas las partes de las plantas,
conocerlas en cómo son nos ayuda mucho para utilizar luego en la práctica, en la salud, ¿vale? Tanto para nosotros como para los animales. Bueno, pasamos. Vale, entramos en los principios activos, que es la sustancia química que contiene la planta y que nosotros utilizamos, y también los animales, para producir el efecto en nuestra salud. ¿Vale? Cada planta tiene muchos principios activos, incluso el concepto de sinergia en este sentido es muy interesante, porque las plantas tienen este carácter sinérgico porque justamente tienen la unión de los diferentes tipos de principios activos trabajando como simultáneamente y incluso se activa para conseguir un efecto determinado. Entonces, claro, para entender las propiedades se hace necesario también entender los principios activos que contiene cada una, ¿no? Por ejemplo, las sinérgicas, ¿vale? Eso también lo vamos a hablar un poquito durante la ponencia, pero un ejemplo típico es la cola de caballo, ¿no? Por ejemplo, que es una planta diurética y a la vez mineralizante. O sea, sabemos que cuando generamos una diuresis, en algunos casos, por la diuresis, la consecuencia es perder muchos minerales, ¿vale? Y eso tiene consecuencias en la salud. Hay medicamentos que son remineralizados. Pierde, pues la planta misma lo vuelve a ofrecer, ¿vale? Entonces creo que es el beneficio de las plantas, sobre todo es por esta sinergia. Eso no quiere, es importante decir que con lo que digo, con esto no es que quiero bajar o dejar de dar importancia a la medicina alopática, ¿vale? Los medicamentos alopáticos tienen su importancia, hay muchísimos casos en la clínica serios, pero sí que la planta entra justamente por este efecto sinérgico, entra en huecos en la que los medicamentos alopáticos no entran, como la prevención, ¿vale? Los medicamentos alopáticos básicamente no previenen. Y incluso las plantas pueden entrar como para compensar los efectos secundarios también de los medicamentos alopáticos, ¿vale? A ver, pasamos. Vale, claro, entrando en principios activos, igual que las plantas, hay muchos tipos de principios activos. Intentaré solo ser lo más breve posible, comentaré los principales, ¿vale? De las plantas, de las que solemos utilizar sobre todo en animales. Por ejemplo, mucílagos. Los mucílagos son sustancias como viscosas, son fibras que forman parte son las fibras solubles, ¿vale? O sea, su función puede ser de protección de heridas, favorecen la humedad necesaria, ¿vale? Para dar como propiedades emolientes, protege mucosas, reduce irritación, también inflamaciones en general, ¿vale? Atenúa el dolor, o sea, protege mucosas en general, hablamos de mucosa digestiva, por ejemplo, ¿no? También respiratoria, ¿vale? Eso depende mucho de las plantas. O sea, el mucílago aporta la humedad necesaria en determinados casos, ¿vale? Los taninos, o sea, de mucílagos tenemos algunos ejemplos, que he puesto la malva, la aloe vera, el lino también, ¿vale? Es una fibra, tiene mucha fibra soluble, que son los mucílagos. Los taninos son principios de sabor más bien ásperos porque, o sea, tiene efecto astringente y lo que hace es un poco un efecto contrario de los mucílagos, ¿vale? Acá, al final
lo que hace es absorbe más humedad del medio. ¿Vale? Es la parte de la planta en que la planta misma utiliza este principio como para protegerse de posibles heridas y traumas que puede sufrir del exterior. ¿Vale? Entonces los taninos pueden facilitar la eliminación de los líquidos incluso en fibras musculares. De hecho, cuando tomamos estos tipos de plantas, incluso cuando utilizamos vía oral, producen como mucha sequedad en la boca. ¿Vale? Que es un efecto como de constricción para justo favorecer la cicatrización, incluso coagulación de la sangre. Es como antiinflamatorio, incluso en heridas también se suele utilizar bastante. ¿Vale? También como para cortar diarreas, los mucílagos dan un efecto como para aportar humedad, los taninos más bien al revés, y justo hay plantas que tienen ambos principios activos para compensar el efecto sinérgico de lo que hablamos. Algunos ejemplos es el llantén incluso tiene los dos, mucílago tanino, pero sobre todo tanino, salvia etérico, ¿vale? Son ejemplos de plantas mediterráneas que tienen bastante taninos. Los alcaloides ya son las sustancias que tenemos como que más cuidado, tenemos que tener cuidado, pero los alcaloides sobre todo, porque son las que hacen efecto en el sistema nervioso en general, ¿vale? O sea, tenemos que tener bastante precaución en animales. Ejemplo, la cannabis pues tenía alcaloides. Aquí la amapola sí que es un caso de lo que solemos utilizar, sobre todo las hojas y las semillas, ¿vale? Que sí tienen un efecto calmante, luego hablaremos también un poco, que es ya una parte importante de los alcaloides con efectos más leves que podemos utilizar, ¿vale? Incluso hay alimentos con alcaloides, por ejemplo las solenáceas, que son las patatas cuando están muy verdes y con los brotes, ahí suelen son como el grupo uno de los más complejos junto con aceites esenciales, porque dentro de glucósidos hay varios tipos, ¿vale? Cada uno de ellos tiene propiedades muy específicas, ¿vale? Los principales son los flavonoides, de los que hacemos uso en plantas con animales. Flavonoides amargos, sobre todo en escasez de hígado, aperitivos, también están entre que estimulan el peristaltismo en caso de... O sea, no entraré mucho para no alargar mucho en cada uno de ellos. No entraré en la parte de aceites esenciales porque hay una asignatura específica que es la aromaterapia, que habla de los aceites esenciales, ¿vale? Pero sí hacemos uso en la práctica clínica. Entonces aquí son ejemplos de maneras de utilizar las plantas, ¿vale? Podemos hacer semillas como hojas, tallos, toda la planta tiene propiedades medicinales, tiene sus principios activos, incluso en una misma planta puede haber en las semillas o en las hojas o en los tubérculos o en los troncos pueden haber diferentes principios activos, ¿vale? Entonces, también al utilizar las plantas para un determinado fin, elegimos parte principal de la planta con un principio activo que queremos utilizar, ¿vale? Luego, si los métodos de aplicación, pues hay muchos de muchas maneras, ¿vale? Con animales también podemos utilizar la mayoría de ellos, ¿vale? Pasamos para no tardar mucho más aquí. Ahora entramos en los usos de las plantas
sobre todo en la práctica clínica, ¿vale? Yo lo que intentaré pasar es un resumen de lo que solemos hacer en la clínica diaria, y una de las condiciones serían en situaciones en las que queremos detoxificar el cuerpo, ¿vale? Hay muchas condiciones en las que podemos encontrar, o sea, situaciones en las que podemos encontrar para una determinada situación en la que el animal tiene un problema de intoxicación. No solo hablamos de intoxicación por toxinas y microorganismos, que eso también, ¿vale?, que es una condición básica y que sí que pasa mucho, pero también hablamos de intoxicación a nivel de vacunas, por ejemplo, ¿vale? Una sobredosis de vacunas, o incluso la práctica de vacunas en la que sometemos nuestros animales hoy en día. Sí, no quiero dejar de dar importancia para las vacunas, pero sí que podemos, a través de las plantas, actuar detoxificando el organismo, porque las vacunas, por ejemplo, tienen mucha cantidad de metales pesados, ¿vale? Entonces también es una condición importante en la que podemos actuar para mejorar la función hepática, sobre todo en este caso del animal, después de haber sometido a una vacuna o incluso a algunos protocolos de varias vacunas, ¿vale? También en tratamientos prolongados con medicinas alopáticas, que eso suele pasar sobre todo en casos de enfermedades crónicos-degenerativas, procesos inflamatorios, animales que son sometidos con quimioterápicos en casos de cáncer. O sea, hay muchas situaciones en las que encontramos para poder actuar en la detoxificación y mejorar el estado de salud del animal, ¿vale? En caso de la detoxificación hepática, es porque, comento primero, porque es de la más importante. El hígado es el órgano interno más grande que hay, ¿vale? 70% del proceso de detox del organismo, el responsable es el hígado, ¿vale? Algo muy importante por comentar aquí, en este caso, es que el proceso de detoxificación hepática consiste en dos fases, ¿vale? Aquí en el dibujo lo podéis ver. Cualquier sustancia en la que ofrecemos al animal para estimular el proceso de detoxificación, o incluso sustancias que bloquean una de las fases o acelera una de las fases, puede perjudicar la salud de este hígado, la salud de este animal, ¿vale? Si yo bloqueo la fase 1 de detoxificación, eso tiene consecuencias, porque este animal ya no podrá no podrá metabolizar determinados medicamentos o incluso alimentos en los que pueda ingerir, ¿vale? O si incluso aceleramos fase 1 o aceleramos fase 2, también es un problema. Por ejemplo, si aceleramos fase 1 y no trabajamos fase 2, que si no aceleramos fase 2, puede ser un problema, porque sobrecargamos la fase 2 al acelerar fase 1, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cuando entramos con plantas para detoxificación de hígado, tenemos que tener en cuenta si este animal, por ejemplo, sufre de una hepatopatía, por ejemplo, ¿vale? Si damos un tipo de medicina que acelera fase 1 en una detoxificación, que es la idea, si no compensamos trabajando fase 2, pues podemos sobrecargar fase 2 y a la larga, o sea, a nivel crónico, podemos perjudicar este hígado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la fase 1,
como veis aquí, flavonoides, ¿vale? Los flavonoides, de lo que hablaba yo, que hay muchas plantas con principio activo, flavonoides que actúan acelerando fase 1, son las plantas que podemos utilizar en este caso. Son flavonoides sobre todo con principios amargos. Las plantas ricas en principios amargos suelen ser las que trabajan a nivel de hígado, ¿vale? Suelen tener efecto colerético, que es para facilitar la producción de bilis, por ejemplo, como también colagogo, facilitar la expulsión de la bilis, ¿no? Esto ya, por ejemplo, la alcachofa suele ser más colerética, el cardomariano, o sea, ambas plantas tienen la silimarina, que es hepatoprotectora. El cardomariano, por ejemplo, suele ser muy buena planta para utilizar como colerética, ¿no? Facilita la producción de la bilis. Otra condición importante para comentar, que los gatos no hacen o no pueden hacer una de las fases uno de los sistemas de detoxificación de la fase 2, ¿vale? Que es este tercero, la glucuronidación, ¿vale? Los gatos no son capaces de hacer este sistema de detoxificación. Por eso con gatos, la especie felina, solemos tener mucho cuidado, ¿vale? En cualquier medicamento o plantas. ¿Por qué? Justamente por eso, ¿vale? La creencia de que los gatos son muy sensibles cuando hablamos de plantas, pues gran parte es por eso, ¿vale? No son capaces de hacer este tipo de detoxificación. Sí que tienen muy buena capacidad con el sistema glutationa, ¿vale? Que es el cuarto aquí, ¿vale? Entonces, con gatos especialmente no me gusta utilizar mucho los flavonoides, el cardomariano, alcachofera. Incluso tengo casos de utilizar la planta sola y haber vómitos, ¿vale? Justamente porque aceleramos fase 1 y sobrecargamos la 2, que es la que tiene más deficiente. Entonces, cuando utilizo la silimarina en estos casos, suelo potenciar el sistema glutationa en gatos, ¿vale? Pero perros con hepatopatías también, ¿vale? Cuando utilizo la silimarina o plantas como cardomariano y alcachofera, pues también entro con principios activos o incluso nutrientes para acelerar fase 2, ¿vale? Eso es muy importante tener en cuenta. Por ejemplo, la condición en casos de metales pesados, como hablábamos de vacunas o incluso alimentos que son muy ricos en metales pesados, como los pescados azules, el atún, el salmón, los gatos, que son conozco algunos casos de gatos muy adictos al atún, al salmón, a este tipo de pescado, que tienen tendencia a tener acumulados metales pesados. Pues algo muy importante para utilizar sería el cilantro junto con la clorela, ¿vale? La clorela no es una planta, es una alga, pero sí que me gusta mencionarla porque si utilizamos el cilantro solo, ambos aceleran el sistema glutationa, de lo que comentaba en fase 2, ¿vale? Ambos aceleran, o sea, el cilantro acelera. Lo que pasa es que si no utilizamos de la clorela junto al cilantro, puede que el organismo se intoxique porque el cilantro tiene capacidad quelante, sí, de metales pesados, pero los moviliza parcialmente, ¿vale? O sea, puede movilizar y luego ir a otras partes del cuerpo como articulaciones o sistema nervioso y el animal pues seguir intoxicado, ¿vale? Con estos metales pesados. Entonces la clorela en este caso sirve para eliminar por lo menos un 80% de los metales pesados del cuerpo, ¿vale? Luego, bueno, tenéis también otras opciones en casos de hepatopatía. Sobre todo, yo no entro solo con plantas, justo trabajo también, solemos trabajar mucho con fórmulas magistrales, ¿vale?
aportando sobre todo los aminoácidos esenciales para acelerar fase 2 también, ¿vale? Metionina, la glicina, todos estos aminoácidos vienen de las proteínas. Entonces también aquí entramos en la importancia de la alimentación natural en perros y gatos, haciendo uso de alimentos biológicamente apropiados, ¿vale? Cuando utilizamos proteínas de alto valor biológico, sobre todo en gatos como carnívoros obligatorios, aportamos los aminoácidos que facilitan, que actúan a nivel también de metabolismo hepático, ¿vale? Aquí es muy importante tener en cuenta esto, ¿vale? Gatos que son sometidos incluso a alimentación vegetariana o vegana, yo tengo mucho cuidado a la hora de detoxificar el cuerpo, trabajar con detoxificación en este caso. Entonces también trabajo con fórmulas magistrales, ¿vale? En estos casos. También, volviendo un poco al anterior, vemos que hay también el diente de león, no tiene la silimarina, pero sí que tiene sustancias amargas, ¿vale? Que son también flavonoides, que actúan a nivel hepático. Lo bueno es que el diente de león también, como os decía, una planta puede tener varios tipos de actuación. El diente de león también actúa como diurético y remineralizante, y además tiene inulina, bastante fibra también, ¿vale? Entonces, en casos de toxificación de riñón también es muy importante, o en casos de enfermedad del sistema urinario, ¿vale? A ver, pasamos. Ahora, entrando en detoxificación intestinal, la detoxificación intestinal es un poco negligenciada en la práctica clínica. Solemos concentrarnos mucho en hígado, riñón, pero la intestinal es muy importante, es una de las más importantes, un 20%, pero es el primer canal de protección en la mayoría de las veces al recibir toxinas, sea por un medicamento, o sea, también por los alimentos, ¿vale? Y pulmonar por el aire. Hoy en día vivimos en un mundo muy contaminado, ¿no? De polución, en la que, claro, la detoxificación pulmonar también es bastante importante. Aquí me gusta mucho utilizar el Lianten y la malva, que son los ejemplos que daba antes. Ambas son ricas en los dos, tanto mucílagos como taninos, ¿vale? El Lianten, en caso de eliminar toxinas y microorganismos a nivel intestinal, es muy importante. Tiene efecto astringente muy potente, ¿vale? Entonces, en casos de diarreas crónicas por problemas virales o incluso infecciones, el Lianten va muy bien, ¿vale? Porque justo secuestra toxinas a nivel intestinal. Y la malva, como también contiene los mucílagos que contrarrestan los efectos de los taninos del Lianten, pues también actúan en sinergia, ¿vale? Y los dos actúan tanto a nivel intestinal como a nivel respiratorio, ¿vale? Ambas, claro, también se puede utilizar en casos de aftas, de estomatitis en gatos, por ejemplo, ¿vale? También los mismos, los mucílagos y los taninos actúan como antiinflamatorios y cicatrizantes en casos de mucosas, ¿vale? En diarreas, eso es muy importante, en diarreas es importante actuar con estos astringentes de toxinas, sobre todo con el Lianten, pero por poco tiempo, ¿vale? Porque ambos tienen efectos laxantes. Si el animal pues ya tiene diarreas, pues hay que utilizar en un inicio para detoxificar, ¿vale? Y después entrar con la terapia para el caso, como para restablecer la diarrea, ¿vale? En casos, por ejemplo, de estreñimiento, también, o sea, son plantas para tener en cuenta, justamente por el efecto laxante, ¿vale?
Ahora, hablando de detoxificación renal, suele ser un 10%, ¿vale? Lo que pasa es que el sistema urinario suele ser uno de los sistemas más importantes de eliminación. Lo que procesa el hígado, partes va para el sistema urinario, por eso también es muy importante tener en cuenta a la hora de detoxificar, ¿vale? Sobre todo utilizamos plantas con efectos diuréticos en la cola de caballo por los flavonoides responsables por la acción diurética y también remineralizantes, ¿vale? Aporte el potasio, el silicio, el magnesio, todo lo que se pierde por la diuresis, pues podemos reintroducir con la misma planta, ¿vale? En casos de tratamiento prolongado de la cola de caballo es muy importante acompañar con suplementos de vitamina B, ¿vale? Porque, sobre todo la B1, porque tiene una enzima que es la tiaminasa que inhibe la acción de la vitamina B, ¿vale? Pero eso en casos prolongados de tratamientos. El dieteleón, que es lo que comentaba, ¿no? No solo tiene efecto en hígado, sino también por sus glucósidos tiene también un efecto diurético y remineralizante, ¿vale? Y el perejil es muy, muy interesante como diurético, pero también para acompañar los tratamientos en casos de cristales. Sobre todo los cristales que se forman debido a un pH alcalino en la vejiga, ¿vale? Porque el perejil aporta mucha vitamina C que acidifica la orina, entonces en estos casos también es muy interesante de utilizar. Y hay plantas también azotúricas, que son plantas que actúan como azotúricas. Son plantas que bajan los niveles de urea, sobre todo en sangre, en condiciones como por ejemplo en insuficiencia renal, tanto en perros, pero sobre todo en gatos es muy común de encontrar, ¿vale? En la práctica clínica. Dos plantas que me gustan mucho de utilizar como azotúricas es la ortiga y el abedul, ¿vale? La ortiga tiene un alto contenido en clorofila, ¿vale? Justamente la clorofila es la que hace un efecto de detoxificación a nivel de sangre, ¿vale? Además tiene el efecto diurético también, eliminando ácido úrico y urea, lo mismo con abedul, ¿vale? El abedul contiene saponinas y flavonoides responsables por la diuresis, pero también para reducir el ácido úrico en estos casos, ¿vale? Aparte, el abedul también suelo utilizar en cistitis porque también tiene propiedades antibacterianas, ¿vale? De vías urinarias. La ortiga es muy interesante en casos también de diabetes, ¿vale? Porque tiene un ligero efecto hipoglucemiante, ¿vale? O sea, aparte de detoxificar la sangre, también tiene este efecto hipoglicemiante en casos de diabetes, es muy interesante de utilizar, ¿vale? Vale, ahora ya pasando en tratamientos, ¿vale? Que sí que con la detoxificación también comentábamos un poco a nivel de tratamiento, pero por ejemplo en casos de cistitis, no solo las plantas que había comentado antes, no la ortiga, sobre todo la abedul, me gusta mucho utilizar la guayuba y el mirtilo. La guayuba por sus efectos antibacterianos y el mirtilo, que es la hoja del arándano rojo, de la fruta. Me gusta mucho utilizarla porque lo que hace, sobre todo esta planta, es tiene un efecto de desgarrar las bacterias que se prenden en la pared de la vejiga, ¿vale? En infecciones urinarias es muy común que las bacterias se queden adheridas a la pared de la vejiga y el mirtilo tiene este poder, por decir de alguna manera, de desprender estas bacterias de la pared de la vejiga, y la guayuba actúa como antiséptica, ¿vale? Entonces, ambas juntas y con las otras plantas diuréticas es un buen tratamiento en casos de cistitis, ¿vale?
También en casos de cristales hay dos plantas, en caso del maíz no es mediterráneo, pero como que hay pocas plantas que hacen de fosfatídicas, que es para deshacer cristales, sobre todo de fosfatos, pues las barbas del maíz, ¿vale? No es el maíz en sí, sino las barbas son diuréticas, pero también tienen el efecto de deshacer los fosfatos. Y la lolva, que es el fenogreco, aquí está un poco mal, ya más bien elimina los oxalatos, ¿vale? Ambas son plantas interesantes de utilizar en casos de cristales, pero me gusta enfatizar mucho el tema de los cristales en lo que es el aporte hídrico también, ¿vale? O sea, la importancia de la alimentación en estos casos es clave para tratar cristales, ¿vale? Solo las plantas muchas veces no es lo suficiente como para tratar, o tardaríamos más en tratar, ¿vale? O sea, una alimentación sobre todo que sea húmeda y baja en minerales, ¿vale? En un principio, para tratar los cristales junto a estas plantas va muy bien, ¿sí? Entonces, en casos de cristales suelo también trabajar mucho con cálculos de aporte hídrico desde la dieta y también desde lo que tenemos que ofrecer aparte en agua, ¿vale? Sí que hay unos mínimos, tanto en perros como gatos, en la ingestión de agua. Entonces, hago un cálculo diario de lo que debería recibir como aporte hídrico. Entonces, lo que hago es aumentar aún más la cantidad de lo que debería recibir por peso corporal, ¿vale? En agua y trabajo bastante desde la alimentación y también aportando aparte agua, ¿vale? Entonces me gusta enfatizar esto para que tampoco, muchas veces solo haciendo uso de las plantas puede no ser suficiente. ¿Bien? Tratamientos de piel, bueno, hay muchísimas plantas en este caso, ¿vale? Aquí pongo de las que más suelo utilizar. En caso de la borraja como antiinflamatoria, hago una excepción en sentido de que aquí utilizamos mucho del aceite de la borraja, el aceite de la semilla, ¿vale? Porque la borraja tiene, o sea, aporta, tiene, o sea, muchísimo el ácido linolénico, pero es el omega 6 informativa, que es el gamma linolénico, ¿vale? Que es el GLA, el que pongo aquí. El omega 6 activo, que es el gamma linolénico, es 10 veces más antiinflamatorio que el omega 3. Y en este caso, incluso cuando solemos utilizar el aceite de borraja con el aceite de pescado, por ejemplo, que es el aporte de omega 3 activo, ¿no? El EPA y DHA, suelen tener efectos sinérgicos, ¿vale? También se utiliza mucho la onagra como aporte de gamma linolénico, ¿vale? Me gusta más la borraja por el hecho de ser una planta mediterránea, ¿no? Pero también está la opción de utilizar la onagra. En mujeres también hay muchas mujeres que toman por problemas en la regla, ¿vale? Actuando también como antiinflamatoria, pues la borraja también, ¿vale? Eso es debido al gamma linolénico. Aquí, en este caso, suelo utilizar mucho como suplemento, ¿vale? Junto al omega 3 y sobre todo en casos de animales atópicos o con hipersensibilidad alimentaria, incluso en artritis, artrosis, ¿vale? Porque el gamma linolénico entra en los mismos mecanismos de los antiinflamatorios convencionales, los antiinflamatorios alopáticos. Participan del mismo mecanismo, ¿vale? Actuando, favoreciendo la producción de prostaglandinas totalmente antiinflamatorias, ¿vale? A mí me gusta mucho utilizar la borraja como suplemento en este caso.
¿vale? Y también pues en tratamientos de piel, porque el gamma linolénico de la borraja tiene el poder de actuar granulación y reticulación, y para la cicatrización de heridas en este caso es fantástica, ¿vale? No me gusta mucho utilizar la aloe en casos, por ejemplo, de grietas y dermatitis que tienen tendencia de resecar la piel. Por ejemplo, es muy típico en perros de porte grande, que los que tienen estos callos de contactos, ¿vale? En los codos o incluso en tobillos, hay una tendencia de formar grietas en estos casos. A mí, en estos casos ya no me gusta utilizar tanto la aloe vera, ¿vale? Porque sí, tienen mucílagos, pero también entre los mucílagos y taninos tienen mucho más de los taninos que reseca la piel. Entonces sí, en un primer momento hidrata, pero la tendencia luego es resecar, ¿vale? Entonces ya en casos en los que se reseca mucho la piel, ya no me gusta mucho la aloe, o utilizo la aloe como regenerativa y compenso con otros tipos de plantas, ¿vale? El azahar también, que es la flor del limón, del naranjo, no solo es tranquilizante también, o sea, en casos de ansiedad, es un ansiolítico. También se suele utilizar mucho como regenerador de la piel junto al aloe, y sí que da este efecto más hidratante, ¿vale? En caso de sistema respiratorio, sí, está, como había comentado antes, la malva y el llantén, pero me gusta mucho utilizar el tomillo. El tomillo es de las plantas más versátiles que hay, ¿vale? No solo para el sistema respiratorio, sino también como sistema digestivo, incluso en piel, actúa como antiséptico, ¿vale? Y en caso de sistema respiratorio como expectorante, ¿vale? Y la amapola como antitoxígena, sobre todo por los pétalos, ¿vale? Que contienen los mucílagos y anticianina, que es para combatir la tos, sobre todo la tos seca en este caso, ¿vale? Entonces el tomillo como para expectorar y la amapola para tranquilizar estas tos secas. Sistema digestivo, no entraré en cada una de estas plantas porque sería profundizar mucho, pero pongo el hinojo, manzanilla, melisa, albahaca, romero como plantas carminativas. Me gusta mucho utilizarlas como suplemento, incluso en casos de animales que comen alimentación natural o animales que suelen tener tendencia a tener muchos gases, ¿vale? Animales incluso que comen pienso, con muchos cereales, pues las carminativas lo que hacen es reducir esta flatulencia, ¿vale? También suelen ser, ¿vale? Justamente el sistema digestivo está muy conectado con el sistema nervioso en este caso. Entonces también son plantas como para utilizar como tranquilizantes, aparte de digestivas, ¿vale? Y calmantes relajantes. Estas tres me gusta utilizar juntas porque la lavanda tiene como un efecto neurodepresor, ¿vale? Aumenta el periodo de sueño, reduce también la actividad motora, ¿vale? Entonces también en casos de problemas digestivos también va muy bien. La valeriana tiene efecto como relajante muscular en este caso, entonces me gusta mucho en casos de tensión, sobre todo en miedos muy específicos, ¿no? El típico de los petardos, animales que tienen muchos miedos de ruidos, incluso en la calle, los cambios de rutina. Y la pasiflora tiene como efecto ligeramente hipnótico junto a la valeriana, ¿vale? Entonces estos tres actúan en sinergia. Y efectos, aquí en caso, la prevención, lo que más me gusta trabajar en prevención con las plantas sería
con parásitos, tanto internos como externos. ¿Vale? Aquí podemos reducir mucho el uso de casos de medicinas alopáticas o en épocas como otoño e invierno, que no hay mucha incidencia de parásitos, pues es una época muy buena para hacer uso de las plantas, ¿vale? Y así no intoxicamos tanto al animal con las medicinas alopáticas. Me gusta mucho el ajenjo, ¿vale? Tiene artemitina, que es con propiedades sobre todo para eliminar las larvas, y el tanaceto para eliminar los gusanos en sí, ¿vale? Ambos trabajan juntos. Luego está también el ajo, la semilla de calabaza, ¿vale? Estos cuatro suelen trabajar en sinergia en este caso. Y como repelentes, aquí hacemos uso de los aceites esenciales, de lo que comentaba antes. Como repelentes de pulgas y garrapatas me gusta mucho utilizar estos cuatro: el gerano, citronela y lavanda. El árbol de té no es muy local, pero es tan amplio en la actuación del árbol de té que vale la pena utilizarlo, ¿vale? Aquí, sobre todo, las propiedades son repelentes, tanto pulgas como garrapatas, o incluso del mosquito flebótomo en caso de leishmaniosis, ¿vale? El caso de leishmaniosis es más complicado, ¿vale? No suelo decir que sustituye los tratamientos preventivos de leishmaniosis, pero sí que son interesantes como para utilizar junto a otros protocolos de prevención de leishmaniosis, y así reducimos un poco la actuación ¿vale? Creo que ya está. Bueno, aquí para terminar dejo dos recetas caseras. Esta receta de repelente para pulgas, claro, es muy amplia. En lugar de agua también podemos poner un poco de vinagre de manzana, que también suele ir muy bien. Las gotas de aceite, puede ser, sí, el aceite de olivo, porque así ameniza un poco también el olor fuerte de los aceites esenciales. La dilución es muy importante. Cuando hagamos dilución de aceite esencial con agua o con otro vehículo como aceite, es muy importante que en gotas sea 1/4, ¿vale? Por ejemplo, si tengo 50 mililitros de un aceite o agua, pues 1/4 en gotas, ¿vale? Por ejemplo, esos 50 mililitros, como mucho 10 gotas en aceite esencial en total, ¿vale? El aceite está como también para adherir mejor en la piel. En casos de repelente de pulgas, sin pulverizador va muy bien. El aceite ayuda a que el aceite esencial pueda adherir mejor en la piel, ¿vale? En lugar de aceite de oliva también está el aceite de neem, que también es antiparasitario, ¿vale? Es mucho más que el olivo. Y el aceite de coco también es muy interesante en casos de garrapatas. Hay casos de control de garrapatas con aceite de coco que suele ir bastante bien. Vale, y aquí una receta de vermífugo. Esta receta yo tengo mucho cariño a ella porque cuando empecé mi huerto medicinal, pues mi primera receta ha sido esta, ¿vale? Para los animales hacía yo desde mis cultivos y iba súper bien, ¿vale? Aquí os dejo una recetita para poder hacer en casa. Y el vehículo, me gustaba mucho utilizar la arcilla blanca, sobre todo la blanca, ¿vale? De vía oral, eso es muy importante. Está la arcilla de vía tópica, pero en este caso es vía oral, ¿vale? Bueno, es muy fácil. Aquí las plantas, tanto el ajenjo como tanaceto y el ajo en este caso, es muy importante que sean secas, ¿vale? Para que se pueda triturar. Ya no, si utilizamos de las plantas con agua, o sea, si están frescas, se puede estropear. En pocos días vais a tener hongos, ¿vale? En el producto. Entonces serían las plantas secas, ¿vale? Luego, claro, yo aquí no he hablado de dosis de ninguna planta ni incluso de las recetas,
porque, claro, no hay tiempo para ello y también cada caso es un caso. Cuando hablamos de perros y gatos, hablamos de razas diferentes, peso corporal, condiciones clínicas, ¿vale? Entonces no entro en dosis. Eso, si tenéis, incluso creo que aquí con las dudas, si hablamos mucho de dosis, creo que vamos a tardar mucho en eso, ¿no? Pero al final os dejo nuestro correo electrónico de contacto por si también tenéis dudas cuanto a esto, ¿vale? Vamos contestando al máximo o lo más breve posible, ¿vale? A ver si olvido algo de aquí. Si luego, si no os ha dado tiempo de apuntar la receta, también luego podéis enviarnos un email, ¿vale? Y bueno, creo que es todo. Creo que lo que más me gustaría pasar con esta charla es lo que hablaba al inicio, ¿no? El beneficio de las plantas en caso de perros y gatos, sobre todo, es el beneficio es que realmente creo que con las plantas podemos sanar, o sea, desde la naturaleza, al trabajar con efectos sinérgicos, podemos realmente sanar en muchos casos, incluso con las plantas y también como trabajamos mucho con alimentación natural, también entra como parte importante en la prevención. Aquí creo que es parte clave en la prevención de enfermedades en perros y gatos, ¿vale? Justamente por el efecto sinérgico. Al aportar las plantas, incluso alimentación apropiada, actuamos sobre todo en la homeostasis. El animal de por sí ya tiene su sistema de homeostasis, ¿vale? Él mismo por sí busca el equilibrio, ¿vale? Y con las plantas y la alimentación adecuada conseguimos acercarnos o aportar para que el animal pueda por él mismo buscar sanarse, ¿vale? Creo que es todo. A ver, pasamos a las preguntas. Vale. Me sumo a la pregunta de la compañera Merced, que plantar en el jardín de casa para que nuestros compañeros se den un gustazo. Sí. Vale, sí. Vale, empiezo bien, ¿no? Con las preguntas de abajo, sí. Vale, sí, la verdad es que tener el propio huerto, incluso personas que viven en pisos, ¿vale? También se puede hacer de manera urbana, o huertos urbanos, que podemos hacer para tener como un mínimo de plantas que podemos utilizar en nuestro día a día con nuestros animales. Las más comunes de tener, por ejemplo, la que comentaba a nivel digestivo, ¿no? El hinojo, la albahaca, incluso el orégano, que no estaba, pero también el tomillo, ¿vale? Son plantas que son muy fáciles de cultivar a nivel urbano también, ¿vale? Si tienes un trocito que toque el sol, puede ser tanto dentro como fuera en una terraza, son plantas que son muy interesantes de utilizar, ¿vale? En la alimentación o incluso como preventivo, ¿vale? En muchos casos, si tenemos animales con tendencias, por ejemplo, gatos con tendencia a formar cristales, pues podemos tener algunos tipos de plantas como para ir aportando en el agua, por ejemplo en el bebedero, extractos de plantas o incluso tener la planta, hacer las infusiones y añadir en el agua, aportan muchos beneficios. También las plantas repelentes como la lavanda, y la lavanda en este caso también es tranquilizante, ¿vale? O plantas repelentes como el geranio, ¿vale? La citronela, son plantas interesantes de tener alrededor de casa para evitar la entrada de pulgas y garrapatas,
desde por ejemplo, las ventanas o en casas también, ¿vale? Alrededor de la casa también es interesante. Vale, puedes, a ver, y todo esto... Vale, ¿y todo esto se da en qué forma? Claro, las plantas hay muchas maneras de utilizar, en extracto, en tisana serían infusiones, en casos de aplicación en piel, en colirios también, ¿vale? En casos de colirios, si hacemos casero hay que tener mucho cuidado porque al utilizar colirios, si hacemos desde una infusión, por ejemplo, en colirios suelo indicar mucho hacer una infusión bastante concentrada de la planta, ¿vale? Poca agua y bastante planta, pero hay que tener cuidado en filtrar, porque a la hora de aplicar en el ojo, si hay partículas de la piel en el contenido, pues puede hacer daño, ¿vale? En el ojo, entonces en casos de colirios hay que filtrar mucho, pasar por varios sistemas de filtración, con tejidos, con pañales, ¿vale? Y muchas veces. Entonces aquí, incluso a través de los aceites esenciales, con vaporizadores también, ¿vale? Pero con mucho cuidado, perros y gatos suelen tener el olfato mucho más desarrollado que nosotros, ¿sí? Entonces, con las diluciones hay que ir con prudencia, que pueden ser neurotóxicos, ¿vale? Pero hay muchísimas maneras de utilizar. Eso depende de cada caso también, ¿vale? A ver, otras. ¿Podrías recomendar? En gatos de más de 10 años con insuficiencia renal ligero le puede ayudar una detoxificación renal y hepática, sí. Todo con plantas azotúricas, que es lo que comentaba en la charla. Por ejemplo, la ortiga, en este caso, es muy interesante bajar los niveles de urea en sangre, ¿vale? Los residuos proteicos como urea y creatinina a través de la ortiga, incluso el abedul, ambos juntos, y otras plantas diuréticas, la cola de caballo, el diente de león. El diente de león en este caso también es interesante porque también hace un detox hepático, ¿vale? Entonces aquí en casos de insuficiencia renal también es interesante, ¿vale? Sirve cualquier llantén, claro, hay llantén mayor, llantén de varios tipos y claro, hay varias partes de la planta también, ¿vale? Las semillas suelen ser las que tienen. El llantén ya me gusta más utilizar, o incluso la hoja, de heridas, podemos aplicar directamente, o por vía oral me gusta más utilizar como extracto, ¿vale? O infusión. Sí, entonces extracto sería una infusión concentrada con poca agua y más de la planta, ¿vale? Se deja de remojo en 10 minutos, la puedes filtrar, o sea, la cuelas y lo guardas en nevera el extracto, ¿vale? Pero me gustan, o lo que suelo indicar es hacer ya el llantén con la malva, ¿vale? Lo que comentaba, ambos, uno contrarresta el efecto del otro, ¿vale? ¿Qué opinas de la planta rompepiedras en gatos? ¿Alguna otra palabra? Sí, la rompepiedras yo suelo utilizar junto con plantas diuréticas y con la lolva en casos de oxalatos o la de maíz en casos de fosfalatos, ¿vale? Entonces sí, me gusta mucho la rompepiedras en este caso. En casos de diabetes se puede usar la stevia. Sí, pero en casos de diabetes, antes de utilizar plantas, yo ya trabajo mucho a nivel de alimentación, claro, eso en de los casos, ¿vale? Pero en diabetes sobre todo, ¿vale? Trabajo mucho con la alimentación antes de utilizar las plantas, porque desde la alimentación podemos conseguir un efecto hipoglucemiante importante y las plantas en este caso complementarían
como para seguir reduciendo los niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Porque si en estos casos, si empiezo con plantas y después alimentación, puedo tener un efecto rebote de hipoglucemia y entonces entramos en un punto crítico. Bueno, no nos da tiempo, creo, de poder contestar todas las preguntas. Bueno, cualquier duda que tengáis podemos intentar contestar también por correo electrónico, ¿vale? Al final aquí tenéis en esta diapositiva nuestra página web, ¿vale? Estamos en Sarriá, en Biovet, en nuestro local. Desde la página web podéis tener el email y también el teléfono, ¿vale? También me gustaría comentar, antes de terminar, que en caso, como hablaba mucho, que es muy importante trabajar el tema alimentación, ¿vale? En Biovet trabajamos, una de nuestras especialidades es la alimentación natural, ¿vale? Y aprovecho la oportunidad para comentar que estamos junto con ACUPCAN, con Ana y la Neoscandela, estamos preparando un curso online, ¿vale?, de alimentación natural, un curso bastante interesante en lo que vamos a poder profundizar de manera que tanto tutores como veterinarios, al terminar el curso, pues podrán poner en práctica, enseguida de terminarlo, la alimentación natural, tanto en perros como en gatos, ¿vale? Trabajaremos con ambas especies. La previsión es de que empecemos en noviembre, ¿vale?, el curso, pero bueno, dentro de poco empezaremos a dar más informaciones y desde la plataforma de ACUPCAN podéis tener más informaciones en breve, ¿vale?